Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hemos hecho 3 vídeos que hablan de una posible catástrofe que se pueda dar en la Tierra entre 4 y 6 años. Puede ser, está sacada de experiencias psíquicas y extrasensoriales y oníricas y por tanto pueden estar equivocadas. Simplemente la sacamos dentro del apartado del Consejo de Visiones a vuestra reflexión y para captar la información espontánea que exista o que pueda venir al canal. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que la información no está en un contactado, un mesías o un personaje, que normalmente siempre saca partido o provecho de esas posibilidades, sino que está entre el colectivo. Estamos en la era de Acuario. Y por tanto, un señor que está trabajando en el campo, una persona que está en una oficina, un niño, incluso una persona mermada psicológicamente puede tener una fantástica información que, contrastada con el resto, puede llevarnos a conocer un poco la línea de futuro. También deciros que aunque parece que se perfila una catástrofe, en última instancia se puede arreglar. Las profecías hay algunos que dicen que están hechas para que no se cumplan y para que el ser humano, dentro con su inteligencia y su capacidad de cambiar las cosas, pueda modificar esa especie de profecía maligna que pueda venir. Todo puede ocurrir. Pero me habéis dicho que busque más fuentes. Bueno, en el fenómeno del contacto extraterrestre y en el fenómeno de las abducciones hay un porcentaje de un 80%, fijaros lo que digo, son miles y miles, que hablan de una posible catástrofe. He cogido una experiencia de John Edward Mack, que es un psiquiatra, fallecido ya, excepcional, que hizo una serie de trabajos, una serie de libros que iremos sacándolos poco a poco, y metódicos además, de abducciones extraterrestres. Un psiquiatra que a través de la hipnosis y a través del diálogo con sus pacientes nos dio una serie de dossier como Carla Turner, Bárbara Bartoli y otros tantos, extraordinario para el estudio. Además, es una persona que no cae en el campo mesiánico o en otras cosas que vienen muy de moda, ni le sacó partido económico al asunto de llevar a la gente a más o menos, o tratarla como si fueran, digamos, iluminados o contactados, sino que se limitó a hacer un estudio riguroso, un estudio serio, que está a vuestra disposición. La bibliografía está en inglés, pero hay uno que es abducción, hay otro de Un puente al universo, hay una serie de libros muy interesantes. Yo he cogido una experiencia, la de Ed, él le llama Ed, Eduardo o Edward, y es muy interesante porque habla de la catástrofe, habla de todo lo que son, digamos, los componentes básicos de una abducción. Hay componentes de sexualidad, componentes de creación de híbridos, catástrofes, salvamento del planeta, etc. Dijimos que iba a haber un rescate en esas abducciones o en ese rapto que se podía producir como consecuencia de una catástrofe, insisto, entre 4 y 6 años. Bueno, estas experiencias son del 64 y ya hablan de eso, fijaros. Por tanto, vamos a entrar en el relato, digamos que John hace la hipnosis y hay entresacado dentro de ese capítulo una serie de notas que os puede dar una idea de cuál es el personaje que estamos investigando. Edward, una persona seria, de un alto nivel intelectual, que es abducido y que además su vida cambia junto con la de su esposa. Ed es un técnico de 40 y tantos años en una firma de alta tecnología de Massachusetts, casado con Lynn, una escritora con quien comparte el interés por la ciencia y la tecnología. En julio de 1961, Ed y su amigo Bob Baxter y los padres de Bob hicieron un viaje por la costa de Maine. Una noche húmeda y con niebla, se detuvieron en un lugar donde la orilla era rocosa. Ed no recuerda exactamente dónde, excepto que estaba al norte de Portland. Los Baxter se quedaron en una cabaña mientras los niños dormían cerca en el coche, que tenía asientos plegables en la parte trasera.
El coche estaba aparcado a unos 100 metros del mar. Ed y Bob habían estado hablando de los cachondos que estaban y especulaban sobre los grandes encuentros que iban a tener en la playa. Ed cree que había estado dormido, cuando lo siguiente que vio es que estaba en el precipicio, en una cápsula que tenía una especie de burbuja de vidrio sobre ella. Informó estar desnudo en una pequeña habitación con paredes curvas transparentes. La habitación se sentía cálida y segura, pero Ed podía ver el oleaje y escuchar el viento azotando afuera. Con Ed en la cápsula había una figura femenina pequeña y delgada, con cabello largo, liso y fino, de color rubio plateado. Aunque Ed no podía recordar ninguna experiencia de abducción anterior específica, la figura tenía aspectos familiares para él y le traía muy siniestros recuerdos de algo ahí afuera de su infancia. La entidad femenina tenía una boca y nariz pequeñas, intensos ojos grandes y oscuros y una cabeza en forma de especie de triángulo con una frente grande. Ed tenía la sensación incómoda de que cada vez que le miraba podía verme directamente en mi interior. La encontré atractivamente inusual y se sintió un poco cohibido. La figura, tal vez sintiendo esto, me dio una especie de manta o toalla grande o algo así para cubrirme. Parecía sentir los pensamientos de Ed sin que él dijera nada, asegurándole, por ejemplo, que estaba a salvo y que no caería por el precipicio a las rocas de abajo. Ed estaba excitado sexualmente y el ser femenino percibió su excitación. Ella me miró y dijo: ¿Crees que puedes entender lo que te voy a decir? Parte de la información se refería a la forma en que los humanos se comportan aquí en términos de política internacional, nuestro medio ambiente, nuestra violencia entre nosotros, nuestra comida y todo eso. Y siguió explicando que las leyes del universo son así, y es como si estás conduciendo por el lado equivocado de la carretera. Lo que va a suceder inevitablemente es como si aquí están las leyes y esta es la forma negativa en que los humanos conducen sus asuntos, y por tanto la catástrofe es inevitable. Algo como una especie de un trauma mundial. Él se enteró del camino altamente destructivo que estamos formando, que también era destructivo para el planeta humanoide. Él sintió que toda su psique cambió permanentemente por este encuentro. Ella sintió en mi mente una conciencia sobre encuentros anteriores con un tipo negativo de extraterrestres y dijo: Esto te ocurrió en el pasado. Ahora están lejos y ya no podrán meterse contigo. Te protegemos. Ed siempre se ha sentido especialmente cerca de la naturaleza, de los bosques, árboles y plantas, y siente que puede hablar con las plantas. Siente una conexión con la tierra desesperada, una necesidad de juntar las piezas de lo que conoce como juego de construcción y que le ha ido motivando para acercarse a las leyes naturales. Ha practicado la meditación y estudiado filosofía oriental en su lucha para encontrar su auténtico camino. Tanto él como Line sienten
que el tiempo de su aislamiento social puede haber valido la pena y que entre todas las cosas que ha intentado puede encontrar una manera de integrarse con sus compromisos ecológicos y espirituales, con sus habilidades tecnológicas y científicas. Ed pensaba: tengo esta sensación intuitiva de lo que ella me dijo es condenadamente importante para mi desarrollo, me temo que incluso para el desarrollo de la Tierra. Estaba decidido a profundizar en su experiencia de esa noche en Maine con el uso de la hipnosis y se programó una sesión para el 8 de octubre, 11 semanas después de nuestra entrevista. Fijaros además que hay una primera parte en la que Ed tiene una experiencia, digamos que él ve una especie de acto sexual que luego no es tal. Por lo visto eso es lo que el inconsciente recuerda, y luego en la sesión de hipnosis no tiene esa experiencia de contacto directo con la extraterrestre, sino que le sacan el esperma a través de un aparatito que ponen en su pene erguido o erecto. Interesante la abducción, es un clásico, la abducción siempre serán parecidas, algunas son tremendas, la mayoría son traumáticas porque el ser humano no está preparado para recibirlas. Además, no todas las entidades que hacen las abducciones son positivas, hay abducciones que son francamente negativas. En este caso, la de Ed es extraordinariamente importante. Después de la inducción de la relajación hipnótica, las sensaciones de hormigueo aumentaron y él sintió algo alrededor del auto. Cree haber estado dormido, pero no estaba seguro. Pero luego vio una o dos figuras a través de las ventanillas del coche. Un par de seres humanos, pero sus ojos eran grandes. Las figuras no parecen humanas normales. Tenían grandes ojos negros, grisáceos o negros, y bocas pequeñas e intensas, una especie de cosa parecida a una oreja. En esa niebla no pudo distinguir de qué se trataba. Los seres eran de un tipo ligeramente diferente al que había visto antes. El miedo de Ed aumentó en la sesión y recordó sentirse simplemente mortificado, como si alguien estuviera listo para atacarle y tuviese que luchar por conservar la vida. Mientras continuaba la sensación de hormigueo en la base del cráneo, Ed sintió salir del auto. Hizo un sonido de gruñido cuando su ira regresó, pero luego se sintió relajado e incluso feliz, lo que le desconcertó. 2 o 3 de los seres estaban mirándole, y Ed experimentó una sensación de flotar, y todo su cuerpo parecía volar. Estoy flotando. Luego dijo que estaba penetrando una especie de estructura celular de tipo atómica. Él sintió bajar por el túnel del tiempo y literalmente viajar sin un punto de referencia. Era consciente de que algún proceso de transporte o algún tipo de movimiento con lo que él no podía luchar. Dentro del vehículo Ed notó una luz brillante de color azul plateado. Sintió que su visión estaba siendo limitada y estaba enfadado. Tenía dolor en la parte delantera de la cabeza y estaba confundido, desorientado mental y físicamente. Había al menos media docena de seres en la habitación, a la que llamó un anfiteatro, y algo así como un quirófano, y con luces blancas alrededor. El médico jefe a cargo emitía las vibraciones de ser una mujer. A los otros los llamó zánganos, o personas del personal que simplemente se arremolinan haciendo lo que les mandan. El ser femenino tenía el cabello largo plateado, con grandes ojos negros, sin pupilas ni iris.
Estaba mirando a Ed con esos ojos amorosos, grandes y sensuales que exudan una sexualidad amorosa como si fuera una mujer madura, muy sabia, que le transmitía telepáticamente. Llevaba una bata larga, parecida a un vestido abierto en el cuello que le cubría los brazos y los hombros. Señaló que tenía pechos. Tal vez haya algún tipo de colgante o medallón alrededor, colgando de su cuello, o una especie de cadena o alfiler, no lo pudo distinguir. Y aquí en este capítulo vemos ya lo que es el sexo. Vemos digamos, como toda aducción y como he dicho, la obligación de coger por parte de estas entidades semen u óvulos, depende de sea la experiencia masculina o femenina, para crear una raza. En algunos casos, en las entidades más o menos negativas, eso lo sacan para, digamos, preservar su raza que está agónica, según algunos testigos. Otros para hacer experimentos, pero en este caso, en el caso de Ed, lo hacen precisamente para crear una raza que pueda sobrevivir a la catástrofe, una raza especial en el planeta. Por tanto, los fines son buenos. Vamos a ver la experiencia de sexo. El ser femenino le conocía. Aunque ella estaba mirando a Ed, él sintió que ella no le permitía mirarla. Parecía estar tratando de sacar un sonido de su garganta, pero no salió ninguno. Y volvió a experimentar la sensación de estar totalmente bloqueado. Se encontró hundido en una niebla gris, como si estuviera envuelto. El ser le dijo a Ed: ¿Estás bien? No luches. Sé lo que te pasó cuando eras joven. Pero esto no volverá a suceder. Estás haciendo un gran trabajo. Afortunadamente no soy solo tu rata de laboratorio o conejillo de Indias. Él recordó que experimentó algún tipo de excitación forzada. Ella está llenando mi mente con todo tipo de escenas eróticas. Le estaba produciendo una erección. El ser femenino sabía que Ed quería tener sexo con ella. Ella lee mi mente como un libro. Puede hojear las páginas a su voluntad. Pero con una expresión alegre, ella le dijo algo así como: Sé que te gustaría hacer el amor conmigo, pero no va a ser así. En cambio, explicó que necesitaban su esperma para sus necesidades, para crear bebés especiales y para el trabajo que estaban haciendo para ayudar a la gente de su planeta. Ed continuó luchando con su impotencia y falta de control, pero se calmó un poco y se convenció de que estaba siendo utilizado para algo que valía la pena. Te agradecemos tu servicio y habernos proporcionado una buena muestra de esperma. Esto completó la primera parte de la experiencia y entendió que lo que había pasado era para un bien superior a la propia experiencia en sí, y se sintió bien por haber contribuido a ese fin. Luego la experiencia pasó a otra fase. En este punto la escena cambió y él sintió como si estuviera en un espacio diferente. Antes era más como un quirófano, pero ahora de repente estaba en la cápsula con paredes traslúcidas. La entidad femenina quería hablarle, y Ed se asustó por lo que vendría después. La entidad vestía una túnica plateada, algo metálica. Era una especie de tejido con algún tipo de material reluciente
y pudo ver sus exquisitos senos sobresaliendo de debajo de ella. Tenía una sonrisa amable y le miraba con mucho cariño. Él sintió que el interior de su cabeza y sus ojos estaban ardiendo y girando cuando ella comenzó a hablarle y le mostró cosas diferentes. La narración estaba llena de imágenes apocalípticas. El ser le comunicó telepáticamente lo que él llamó términos alegóricos, un mensaje de inestabilidad de su planeta, ecoespiritual, inestabilidad emocional. Las erupciones volcánicas son una señal, con penachos altísimos alegóricos de furia eruptiva, pero erupciones de angustia. Hay una parte del relato que es extraordinaria, porque nos habla de algo que nosotros en nuestras investigaciones hemos puesto en reiterados vídeos. El ser humano puede conectar con la Tierra, debe conectar con la Tierra. Nosotros le llamamos la ley del uno, como decíamos en los vídeos sobre el Consejo de los 9. La ley del uno que nos hace atarnos, entender una telepatía universal, conectar con la planta, con el animal, como éramos al principio cuando fuimos creados. Después se inventó el lenguaje y empezaron las diferencias. Bueno, en este relato habla del diálogo con la Tierra, de que hay espíritus en la Tierra que se pueden conectar. Además hay una cosa que es curiosa, que esos seres están a nuestro servicio o colaborando con nosotros, o bien podemos hacerles mucho daño. Pero la comunicación implacable continuó. Altísimas olas golpeando las placas tectónicas. Inestabilidad. La tierra estremeciéndose de angustia, llorando por la estupidez de los humanos que pierden contacto con el alma interior de su ser. Ella le dijo: Tienes una oportunidad. Tienes una sensibilidad interior especial. Te das cuenta de las cosas. Puedes hablarle a la tierra. Y la tierra te habla a ti. Las cosas hablan. Los animales y los espíritus. Todo habla. El ser femenino, cuyo nombre ahora recordaba como Ajika, recogió estas cualidades y subrayó la responsabilidad que tenía por sus dones y poderes. Escucha a la tierra. Puedes escuchar la angustia de los espíritus. Puedes escuchar los lamentos de los desequilibrios. Los espíritus te salvarán. Van a suceder cosas terribles, pero debes escuchar a los espíritus, incluso aunque se burlen de ti. Todo esto que sienten los espíritus, se puede ver, oír y sentir. La extraterrestre le mostró un monitor, abrió el canal y subió el volumen. Algunos de los espíritus estaban llorando, algunos de ellos estaban llenos de alegría. Todo esto que sienten estos espíritus se puede ver, oír y sentir. Otras personas como tú pueden comprenderlo. La Tierra misma está enfurecida y puede sacudirse a los seres que no ayudan al planeta o producen maldad y destrucción del mismo. Y como hemos dicho antes, la extraterrestre le dice que no solamente podemos conectar con estas entidades espirituales, que son los gnomos, las hadas, los duendes, etcétera, sino que además estas entidades pueden cambiar las leyes naturales. Y nosotros tenemos en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro, en nuestra alma, la capacidad de modificar, de cambiar esas leyes, de adaptarnos a un cambio en la Tierra. Es decir, si la conciencia humana, la conciencia colectiva estuviera bien educada, podemos hacer grandes cosas, incluso modificar la materia, cambiar el clima, cambiar las situaciones, pero no tenemos conciencia colectiva. Tenemos una conciencia egocéntrica, individualista, jerárquica y belicosa, pero la experiencia que cuenta es extraordinaria. Le pregunté a Ed cómo iban a suceder estas catástrofes.
convulsiones de la tierra, casi como si nos vomitaran o nos rechazaran. Se desharán de parte de nosotros. Los seres humanos deberían escuchar los sonidos y las llamadas angustiadas de la tierra. Esta realidad tendrá sentido para ti y dejará una armonía con tus emociones, tus intuiciones y tus corazonadas. Tienes un don para las corazonadas, las intuiciones y las emociones. En este punto informó que vio a los espíritus en forma de pequeñas criaturas alegres y juguetonas, simplemente dando vueltas. Le pedí que las describiera. Son como formas de energía de muchos tipos diferentes. Hay muchas formas diferentes, distintos colores. Encuentro divertidas las contorsiones y las cosas que pueden hacer. Le pedí un ejemplo. Pueden flotar y cambiar las leyes de la naturaleza. Pueden cambiar de forma. Uno de los espíritus me habló. Tenía cabello largo y plateado y una cabeza de gran tamaño. Y es solo un pie o dos de alto, como un microenano. El espíritu me dijo: bueno, mira, me puse así para que pudieras mirarme y relacionarte conmigo. Pero yo no tengo que ser así si no quiero ser así, y puedo cambiarme en una multitud de formas. Me puse en esta forma semi-humorística para que te sintieras cómodo y alegre conmigo, porque conozco otros tipos de criaturas. Sé que tienes miedo con las arañas en particular y las serpientes, así que me presento de esta forma ante ti. Entonces Ed dijo que se dio cuenta de que en cierto sentido él y los seres humanos también tienen el poder de cambiar las leyes de la naturaleza si acceden a un determinado estado de conciencia. Ed sintió entonces que tener este poder podía causar problemas si se equivocaba. Tienes razón, Ed. Tienes que aprender cómo usar esto, cuándo usarlo, dónde usarlo. O de lo contrario te llevarán y te llamarán loco y te ingresarán en el manicomio. Y les dirán a tus padres: pobre Ed, era tan prometedor, pero algo sucedió. Tenemos que encerrarle. El ser le habló más sobre la tarea de cultivar su mente, advirtiéndole, por ejemplo, acerca de seguir la ciencia en un ambiente académico, ortodoxo, a expensas de sus habilidades intuitivas. El proceso de cultivar tu mente de la manera tradicional y racional eliminará estos poderes. El ser le habló de cómo se hacen las leyes del universo y algo sobre el punto donde nace el universo. La extraterrestre le mostró un potente rayo luminoso explicando el origen mismo de la luz, una luz potentísima. Hay un acorde o pasaje particular en la 10ª Sinfonía de Mahler. Simplemente se abre y ahí está. Es como si naciera una galaxia. Ella le dijo: debes ser sabio en cómo hablas de esto y cuándo y dónde hablas de esto. Hay quienes usarán tu mente para propósitos estúpidos. Ed pudo ver la angustia de los espíritus, además de la forma en que se supone que debemos ser con respecto a la naturaleza. Ed recordó haber visto formas distorsionadas de entidades de espíritus malvados creados por la actuación irresponsable del ser humano. Se le mostraron formas grotescas, horribles. Hay formas oscuras y grises y malignas que están tratando de herir o desequilibrar. Les da mucho esfuerzo a los espíritus sanos evitar que estas formas malignas crezcan en magnitud y malignidad. La entidad femenina continuó: están distorsionando, aumentando la malignidad, tratando de hacer daño. Estamos tratando de mantenerlos bajo control y volver positiva. Ya ves lo malignos y deformes que son, Ed.
Son grises, son masas horribles, distorsionadas. ¿Ves cómo estas formas de energía son tan agradables y alegres, y se ven tan saludables, y luego están estas otras aquí que son malignas? Ed habló más sobre la comunicación que recibió sobre las consecuencias de nuestro saqueo en el planeta. Las formas malignas y destructivas fueron creadas por el desequilibrio de la psique humana colectiva, simplemente cosas de color gris que absorben lo oscuro y que destruyen cualquier cosa. Simplemente se vuelven locas y acaban con cualquier cosa a su alcance. El resultado final sería que sigan su curso, hasta que eliminen toda esta energía negativa y regresen a un estado normal y feliz. Tienen que sacarla de su sistema, como sacar el pus de una herida. No sanará hasta que no le quites el pus. Y en esta parte del relato, queridos amigos, la historia es apasionante. Le pregunta el psiquiatra a Ed, ¿qué podemos hacer ante la inminente catástrofe que por lo visto y como dice es irreversible? Y que hay muy pocos seres que puedan conectar con la Tierra. Dice, escuchar a la Tierra. Escuchar porque la Tierra tiene los elementos necesarios y los resortes para que tú vayas, para llevarte al sitio donde vas a ser protegido. Lo que llamamos nosotros en nuestros trabajos la ley del uno, conectarse con una conciencia universal y escuchar a la suprema inteligencia. No vale nada leer, rezar, invocar o hacer rituales. No vale de nada. Hay que escuchar a los elementales, al agua, al aire, a la tierra, al ser humano. Si no lo conseguimos hacer, si no nos conseguimos integrar en la ley del uno, la destrucción es inminente tal y como dice el relato. Por tanto, os dejo con él. A ver si podemos retroceder al estado de conciencia primigenio cuando los seres biológicos que nos crearon nos dotaron de una conciencia compartida, una telepatía universal. Ojalá. Le pregunté qué se podría hacer frente a los cambios traumáticos que están por venir. Ella le dijo que tenía las herramientas dentro de él para sobrevivir. Debía de escuchar dentro de él. Ella le dijo también que la clave estaba en la tierra, que debían de aprender a escucharla. La entidad les dijo también que él y Lain, su esposa, tendrían como tarea enseñar a aquellos seres humanos que terminarán escuchando. Hay quienes escucharán antes de que suceda el cataclismo y se prepararán. Le pregunté si le habían dado alguna información sobre si todavía era posible prevenir el cataclismo. No, dijo, no hay suficientes, muy pocos escucharán, pero aquellos que escuchen y puedan trabajar con las leyes de la naturaleza sobrevivirán para enseñar a otros del otro lado que luego escucharán y dirán, estábamos equivocados. Expresé mi falta de claridad en cuanto a si se refería a el cataclismo en un sentido literal, físico o metafísico. Dijo que habría una serie de convulsiones geológicas y meteorológicas. Encontrando todo esto bastante deprimente, pregunté cómo esta información sobre los espíritus lo ayudaría a él o a cualquier otra persona a sobrevivir. Sin inmutarse, dijo que los espíritus de la tierra llevarán a unos pocos a refugios seguros para los que sobrevivirán. Me pregunté de qué serviría si todo iba a ser destruido. Dijo que se trataba más de una reconstrucción, no sólo de una destrucción, de un reequilibrio, y reiteró que los humanos tenemos que aprender a trabajar en este planeta con las leyes de la naturaleza y no saquear la tierra, a utilizar las materias primas en la forma en que deben ser utilizadas de acuerdo a la ley. Entonces la tierra se reequilibrará. Quedé confundido acerca de la literalidad de todo esto y de las diversas distinciones
en el trabajo entre catástrofe espiritual y física. Ed tuvo algunas dificultades para entender mi confusión y dijo: una persona tiene que reequilibrarse espiritualmente. Tengo que equilibrarme espiritualmente para escuchar estos mensajes. Cuando escuche estos mensajes sabré a nivel físico a dónde ir, a qué lugares ir sobre la tierra, que seguirá siendo sagrada y accesible. Después de que lo saqué de la regresión, Ed observó que esta información siempre ha estado ante mis ojos, como si estuviera en una página, pero que él había mirado justo al lado. Esa información la tenía ahí para mí todo el tiempo, pero tenía miedo de mirarla. Ed se sintió asombrado por lo que me había dicho y habló de la responsabilidad de traducir su acceso a su dimensión, su conocimiento y preocupación por el colapso inminente de los sistemas planetarios en términos utilizables para la sociedad en general. El amor es la clave, dijo Ed. El amor y la compasión por la tierra o los seres en la tierra, ya sean corpóreos o incorpóreos. No amor en el sentido de efusión, sino un sentido más profundo de amor. Ed no experimentó su encuentro y la recuperación de los recuerdos relacionados con él como marcadamente perturbadores. Hablamos más justo sobre cómo, dijo Line, tomar acción de manera responsable para compartir información y construir las afinidades de su creciente comunidad ante lo que está por venir. Bien, amigos, como veis, la catástrofe que anunciamos no solamente está, digamos, en estos 3 vídeos, el cambio del eje polar, el rescate, etcétera, etcétera, sino que, y que podéis sacarlos de nuestro canal y verlos tranquilamente, sino que está ya en las abducciones de los años 50, 60, 70. Es más, el común denominador del mensaje extraterrestre es ecológico. Fijaros, casi todo es ecológico. Preservar al planeta, evitar la energía atómica, crear una conciencia colectiva. Ese es el 80 al 85% del mensaje positivo de los extraterrestres. Y en todos ellos, o en casi todos, habla de unos cambios más o menos traumáticos en la Tierra. Pero un cambio está en el 95% de los contactos de abducción o contactos extraterrestres que tengan una cierta seriedad y que hemos investigado a lo largo de todos estos años. Por tanto, no somos los únicos que hablan de la catástrofe. Simplemente hemos recogido la información que ha venido al Consejo de Visiones y que os la hemos trasladado. Pero ahora mismo os aconsejo que leáis a John Edward Max, que es, digamos, el psiquiatra más, digamos, el mejor preparado, el que mejor nos enseña, nos muestra estadísticamente la investigación que él hizo rigurosa y científica sobre abducidos en los años 60 a 90. Extraordinario trabajo, que como antes os he dicho no lo dejaremos solo en este caso, lo cogeremos más adelante en otros casos que nos pueden dar, digamos, la pauta para pensar, para discernir. Fijaros, y con esto acabo, las religiones, las filosofías que hemos utilizado en estos 2000 años, o 4000 años, si empezamos con el imperio egipcio o el sumerio, han fracasado. La humanidad está peor que nunca, por tanto, esos paradigmas no valen. ¿Que queremos seguir enganchados a los dioses de hace 2000 años? Pues siga usted, pero no funciona. Estamos en guerras, estamos en diferencias, estamos en cambio climático, estamos en la 6ª extinción. Hay que cambiar la filosofía, esta forma de pensamiento, que estos científicos como Carla Turner, Bárbara Bartoli, John E. Mack y otros tantos son herramientas extraordinarias para ponerlas en marcha, aprender y encontrar otra lógica, otra ética. Y esa ética y esa lógica pasa por la solidaridad, por la conexión con la ley del uno o la ley natural. No hay otra forma de hacerlo, amigos míos. Nada más, os mando un saludo cariñoso y quedo con vosotros hasta el próximo vídeo.